Bueno, buen día a todas y todos. Queremos agradecerles por hacerse presentes en un nuevo encuentro virtual de charlas geológicas que organizamos en el marco del Instituto de Estudios Andinos, UBA y CONICET. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con el doctor Víctor Ramos. Bueno, Víctor es un famoso geólogo argentino que tiene una extensa obra en torno a la tectónica de los Andes. Sin embargo, en esta ocasión lo vamos a tener presente más en un rol de historiador de la geología y nos va a venir a contar un poco acerca de cómo Keidel le hizo cambiar a Wegener su segunda edición de La deriva de los continentes. Queremos agradecer a Víctor la predisposición y queremos agradecer al Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA por ceder este espacio. Queremos recordarles a quienes estén presentes que las preguntas que tengan para hacerles al doctor Ramos las pueden dejar en el chat de YouTube y serán leídas al finalizar la charla. Así que sin más preámbulos, Víctor, te cedemos la palabra. Bueno, buenos días a todos y todas. Realmente me es muy grato poder charlar un poquito acerca de una historia tan fascinante como la que ocurre entre Keidel y Wegener, que ha hecho cambiar en gran parte el conocimiento que tenemos de esa historia a través de una carta. Y esto es lo extraordinario. Esta historia comenzó con una carta que Eduardo Suess, que era un famoso tectonista austríaco, le manda a Gustavo Steinmann. Quizá para ustedes no significa nada estos personajes, pero fueron dos personas muy, muy importantes del siglo XIX y principios del siglo XX. Después vamos a ver quién fue cada uno. Como la pregunta que le hizo Eduard Suess a Steinmann se quedó sin contestación, él no sabía cómo responder, le pide a Keidel, que recién llegaba a Buenos Aires, a la Argentina, para trabajar en el Servicio Geológico Nacional. Lo que es muy interesante es que Keidel tampoco tenía una respuesta para eso, y indagó, averiguó, porque recién había llegado, no tenía conocimiento todavía casi de ninguna región geológica de Argentina. Empezó a averiguar con los geólogos que sí conocían la respuesta a la pregunta de Suess, y mandó una larga carta, y fue tan impresionante la carta y el detalle y las conclusiones que sacó en esa carta, que inmediatamente Suess agarra esa carta y la pone y la manda a publicar. Y es el primer trabajo publicado de Keidel en 1907 de Geología Argentina. Y lo importante no es esa carta y el trabajo que hizo, sino que eso despierta la curiosidad de Keidel por conocer Sierra de la Ventana. Entonces, Keidel se dedica en los próximos años a hacer toda una serie de estudios que adelanta el primer Congreso Geológico Internacional de Toronto en 1913, y a partir de ahí tiene una activa participación en el conocimiento de la deriva de los continentes, y especialmente en lo que significaba Sierra la Ventana dentro de ese marco, para llegar a conocer qué es lo que había pasado en la apertura del Atlántico Sur. Vamos a ver que una serie de cosas fortuitas llevan a que Wegener se entere de la propuesta de Keidel, y a partir de ahí hay toda una serie de cambios en la interpretación que él hace en su famoso trabajo sobre la deriva de los continentes. Vamos a ver que poco tiempo después entra en escena Dutoit, un famoso geólogo sudafricano, que viene a la Argentina y viene básicamente a Buenos Aires buscándolo a Keidel. Vamos a ver qué interesantes son las relaciones de intercambio que tiene entre los geólogos argentinos y el geólogo sudafricano, que permiten realmente llevar un mejor conocimiento de la deriva de los continentes. Todo esto se cristaliza en la memoria del AAPG, o sea, American Association of Petroleum Geologists, que tiene un excelente libro sobre las Gondwana Basin of South America, que lo publica en 1995. Y eso diría yo que es la reivindicación final de Keidel como padre de los gondwanides, que se reconoce internacionalmente. Nosotros conocimos a Martin de Wit en el año 2007. Martin de Wit era un famoso geólogo sudafricano, y al conocerlo tuvimos una semana juntos, intercambiamos, discutimos muchísimos, y realmente, como digo siempre, enderezamos la historia entre Dutoit y Keidel. Veamos cómo es eso. En primer lugar, un fuerte recuerdo al profesor Martin de Wit,
Con él compartimos esa semana en Gramado, en un simposio sobre Problems in Western Gondwana Geology. Infelizmente murió hace unos pocos meses atrás, y estoy muy agradecido al profesor Martin de Witt, porque fue el quien me obsequió toda una serie de copias de las libretas de Dutoit, que voy a usar en esta presentación. Estas libretas de Dutoit fueron del viaje que él hizo a la Argentina, y vamos a ver cuán importante y cuán valiosas son para reconstruir la historia de la evolución de Sierra de la Ventana y cómo fue evolucionando el conocimiento en esta región. Mi agradecimiento eterno al doctor Martin de Witt. Aquí ven un ejemplo de las libretas de Dutoit, hecho en el año 1923. Esto está inédito. Él muestra cómo era todo el plegamiento hacia el este de Sierra de la Ventana, y aquí marca un conglomerado rojo que él piensa que es cretácico, y le permite decir que todo este plegamiento que tenemos acá es realmente un plegamiento que ocurrió previo al Cretácico, y es el mejor ejemplo de que ese plegamiento para él es considerado neopaleozoico. Vamos a usar continuamente la libreta de Dutoit para entender lo que decía Kyle. Y esto cobra realmente mucha importancia, porque todas estas libretas y todas las informaciones inéditas de Dutoit, cartas, trabajos previos, había un repositorio muy importante en la Universidad de Cape Town, en la Jagger Library. Tuve oportunidad de conocer esa biblioteca. Era una excelente biblioteca con un repositorio muy completo, que era el fondo Alexis Dutoit, donde estaba toda esa información. ¿Y qué ha pasado con esa biblioteca? También, infelizmente, hace poco tiempo atrás, el 18 de abril del 2021, se prendió fuego. Y realmente, desde el punto de vista del repositorio, desde el punto de vista de la biblioteca y las cosas que atesoraba, fue un desastre. Miren cómo quedó la biblioteca después de eso. O sea, eso hace que cobre más importancia todavía la documentación que me entregó Martin de Witt, y que podamos realmente todavía poder entender y usar esa información. Hoy voy a mostrar una pequeña parte de eso, otra parte será para alguna otra futura charla, donde hemos recogido, junto con la doctora Guy Rurreta, en nuestra visita a Cape Town, toda una serie de fotografías del viaje que hizo, porque todo el mundo habla de que estuvo en Sierra de la Ventana, estuvo en Sierra de la Ventana, estuvo en la precordillera, estuvo visitando la cordillera principal, hizo un recorrido muy amplio Dutoit en Argentina, que está documentado en esas fotografías que infelizmente posiblemente se hayan perdido con este incendio. Pero volvamos a la historia inicial. Juan Kaidel es uno de los primeros geólogos que tuvo el Servicio Geológico Nacional, y fue recomendado por el profesor Gustav Steinmann para trabajar aquí en Argentina. Steinmann tuvo una importancia muy grande en Sudamérica, primero por haber trabajado mucho en América del Sur, y segundo que cada vez que hacía falta un geólogo, cada vez que hacía falta algo de Alemania, el nexo entre el gobierno argentino y Alemania era Gustav Steinmann. Él recomendó a un joven alumno de él que recién había terminado su doctorado, que era Hans Kaidel, y este geólogo alemán llegó en 1906 a la Argentina. Al poco tiempo se convirtió en el primer jefe del Servicio Geológico de Argentina y trabajó durante muchos años hasta su jubilación en el servicio. También Kaidel, cuando se jubiló en el Servicio Geológico Nacional, pasó a ser profesor de la Universidad de Buenos Aires y estuvo más de 20 años enseñando en nuestro departamento de geología, y es debido a él que durante 20 años se enseñó el Continental Drift, o la deriva continental, a los alumnos, y muchos de sus alumnos, como Horacio Harrington, fueron, a partir de las enseñanzas de Kaidel, firmes seguidores de las hipótesis y de la teoría de Wegener. Veamos cómo empieza este primer aporte de Kaidel. Eduardo Suess, famoso tectonista, se lo considera en Europa el padre de la tectónica moderna. Si bien había nacido en Londres desde pequeño, a los 4 años, se fue a vivir primero a Praga y después a Austria. Estudió toda su escuela primaria y secundaria en Austria, estudió su universidad en Austria, y pasó como profesor muchas décadas enseñando en la Universidad de Viena. Los primeros análisis mecánicos que se han realizado de los orógenos, y análisis mecánico es decir, bueno, hay una región interna donde se aplica el esfuerzo, una región externa donde se va disminuyendo esos esfuerzos. El primero que hablaba sobre los sectores internos y los sectores del antepaís, y un montón de cosas que hoy día son de uso cotidiano en la tectónica,
fue Eduard Suess. Este geólogo austríaco también se hizo famoso porque estudiando los Alpes se dio cuenta que todas las rocas de los Alpes, o muchas rocas de los Alpes eran marinas, y se dio cuenta que tenía que existir previamente un mar, y ese mar lo bautizó como el mar de Tetis, que era el mar previo que se cerró para formar los Alpes. Él postulaba que el actual Mediterráneo era los remanentes de ese antiguo mar de Tetis, que se había parcialmente cerrado durante la orogenia alpina. También fue famoso porque creó el nombre de Gondwana. O sea, todo el mundo habla de Gondwana, por el padre de Gondwana, del nombre ese, ha sido Eduardo Suess. Hay que destacar que él tomó una serie de características comunes que tenían África, América del Sur, la India, Antártida y Australia, pero en su concepción estaban unidas a través de puentes continentales. O sea, ustedes saben que en aquel tiempo se pensaba que la migración, tanto de los dinosaurios y otros tetrápodos entre un continente al otro, se producía porque había puentes continentales que permitían unir los continentes. Si bien esa idea es cerrada, el primero que se dio cuenta que había esos continentes tenían una historia común fue Suez. Luego él postulaba que los puentes se fragmentaron y quedaron aislados los continentes en las formas actuales. Veamos qué es lo que lo quejaba a Suez. Le interesaba saber, en 1906, aquí vemos una foto de Gustav Steinmann, es la que está en el Aula Aguirre, es una foto muy antigua que está en el Departamento de Geología. Yo cuando era estudiante ya estaba esa foto en el Aula Aguirre, y es un reconocimiento a la importancia que tuvo Steinmann en la selección de los diferentes jóvenes que vinieron a trabajar en la Argentina. Él recomendó a Kaidel, él recomendó a Pablo Grueber y recomendó a muchos otros para que viniesen a trabajar aquí en la Argentina ante el pedido del gobierno argentino. Bueno, en 1906 le preocupaba si las sierras de la Ventana, que decían esos cordones que aparecen al sur de la provincia de Buenos Aires, eran una virgación, o sea, un desprendimiento de los Andes, y no sabía si eso era cierto o no era cierto. Por lo que le escribe a Gustav Steinmann, Eduardo Suess, y le pregunta si, por favor, qué opinaba él de esa la parte de los Andes, un desmembramiento o no. Steinmann, también que fue uno de los grandes geólogos alemanes, fue fundador de la Sociedad Geológica Alemana, fue fundador de un famoso journal, el Geologische Rundschau, que todavía sigue apareciendo y es uno de una de las, digamos, publicaciones periódicas que tiene Europa más antiguas y de mayor prestigio. Y además de eso era un gran conocedor de los Andes porque trabajó muchos años en Perú y en Bolivia, visitó el norte de Argentina, visitó la Patagonia, estuvo en Chile. O sea, era una persona que era ampliamente conocedor de los Andes. Pero sin embargo, ante la pregunta que le hizo Eduardo Suess, no sabía realmente porque no conocía Cerrar la Ventana. Y entonces le dice a Suess, mire, yo no tengo respuesta para eso, pero le recomiendo que hablen con un joven geólogo alemán que recién ha llegado a la Argentina, que se llama Hans Kaidel. Suess le manda una carta, le pregunta eso a Kaidel, y Kaidel se tomó muy en serio la respuesta. Kaidel en ese tiempo recién llegado no conocía todavía la Sierra de la Ventana, así que se dirigió al Museo de la Plata a hablar con Walter Schiller y Santiago Rotz, un alemán y un suizo que enseñaban en la flamante Universidad de La Plata, y ellos le dicen que el único trabajo existente es un trabajo de Aguirre y otro de Hautal, del año 1892-1901, el último, y le explican lo que ellos conocían personalmente, con muchos datos inéditos, cómo era la relación entre los Andes y el sistema de Ventana. Kaidel hizo un exhaustivo análisis de las relaciones entre la cordillera de los Andes y la Sierra de la Ventana, y concluye en ese análisis que las sierras corresponden a restos de un cordón montañoso viejo de edad paleozoica, que es altamente parecido a las de las montañas del Cabo, en Sudáfrica, y ambos corrían en el margen del Gondwana. Esta explicación lo entusiasmó muchísimo a Eduard Suess, y aquí ven ustedes una parte de la publicación que hizo, que es un esquema que pone Kaidel, donde realmente muestra que todo ello había sido parte de
una serie de rocas paleozoicas altamente deformadas, depositadas por encima de un granito, y que ese granito estaba corrido encima de esas rocas paleozoicas. Cuando ustedes ven este esquema de Keidel, es realmente una mejora con respecto al esquema que teníamos antes de Holmberg, que también fue un naturalista que estudió Sierra la Ventana. Holmberg, acá para entenderlo mejor, pongo al revés la imagen para mostrar de que todo esto estaba plegado y corrido, tanto la sierra de Curomalal como la sierra que está más hacia el este, más hacia el noreste, corridos hacia el noreste. Entonces, Keidel hace una excelente descripción de esta secuencia. Esta secuencia la utiliza Suez para mandar a publicar, y se convierte en la primera descripción en Europa del sistema de Ventaña y sus características geológicas. Suez quedó muy agradecido y le manda esta hermosa foto a Keidel en agradecimiento, y en esa foto dice: al señor Keidel, con afectuosas felicitaciones por sus logros andinos, éxitos. En sí dice sus logros andinos porque Keidel estaba preparando, cuando llegó la carta de Suez, una expedición a los Andes de Neuquén. Y ahí donde le manda mucha suerte en ese nuevo emprendimiento, y de lo cual quedó muy agradecido. Y aquí tenemos las actas de la Academia Real de Ciencias de Viena, de Austria, donde aparece este primer trabajo de Keidel. Primera publicación sobre Sierra la Ventana y de Keidel de Argentina. Cuando leyó esa publicación, cuando preparó esa publicación, le llamaba la atención que Haut, al describir los conglomerados en la zona de Sauce Grande, le despertó la curiosidad y decidió ir hasta Sierra la Ventana a ver qué era ese conglomerado que aparecía en esa región. Aquí ven la sierra básicamente de Bravare, la Sierra de la Ventana, aquí la Sierra de las Turas y la Sierra de Pillahuincó. Uno es Paleozoico inferior y otro es Paleozoico superior. Los conglomerados están en la base del Paleozoico superior y despertaron la curiosidad de Keidel. Keidel va a Sierra la Ventana, finalmente logra ir por primera vez en abril de 1912, y aquí vemos una foto de Keidel, unas pocas fotos de Keidel joven trepado arriba del conglomerado. En realidad ese conglomerado demuestra que es un conglomerado de origen glaciar. Quedó absolutamente entusiasmado con eso porque le permitía hacer toda una serie de correlaciones que hasta ese momento no se conocían. Y de esa visita de Keidel obtuvo los primeros clastos pentagonales, como una muestra, sin duda, de que eso era de origen glaciario. Ustedes pueden observar aquí los clastos pentagonales y las estrías que tenían esos clastos, que es una típica característica glaciar. Entonces, Keidel estaba muy entusiasmado con eso porque el año anterior, en 1911, otro geólogo sueco, Hall, había descrito en Hull Cove, en las Islas Malvinas, a la Tilita lafonia. Entonces dijo, bueno, caray, tenemos tilitas del Paleozoico superior en las Islas Malvinas, tenemos tilitas en la zona de Sierra la Ventana, y se conocía de años anteriores que también había tilitas del Paleozoico superior en la zona de Sudáfrica, en el sistema del Cabo. Entonces, con eso empezó a hacer la primera correlación entre estas tres regiones. Y va enviado como delegado oficial al Congreso Internacional de Toronto, era el 12º congreso de Congreso Geológico Internacional, y hace una obra que realmente es muy importante. Esa obra se llama Sobre la edad, distribución y relaciones mutuas de diferentes estructuras tectónicas en las montañas argentinas. En esta obra avanza un paso más en su periodo de trabajo de 1907, describe cómo es la Sierra de la Ventana, y lo que es muy importante, hace la primera correlación entre la estratigrafía del sistema del Cabo con la estratigrafía de Ventana. Entonces, en esa correlación dice que no hay duda de que la evolución geológica que tuvo Sierra la Ventana era similar al sistema del Cabo. Fíjense ustedes que estamos en 1913, eso causó mucho impacto en un congreso donde estaban las máximas personalidades del momento. Aquí pueden ver todos los participantes. Traté de encontrarlo acá y este grupo de gente me fue imposible, pero hay que reconocer que su charla causó mucho impacto. Y en ese congreso Keidel presentó 2 charlas, una muy interesante también sobre la influencia de las variaciones climáticas cuaternarias en el relieve de la zona seca de los Andes medios y norteños.
Este trabajo también es muy interesante, algún día hablaremos de la importancia de ese trabajo, pero hoy nos vamos a concentrar sobre el segundo trabajo, donde hace la correlación de Cierra la Ventana con el sistema del Cabo. Y lo que es interesante es que las actas del Congreso también ponían las discusiones. Y en esas discusiones hay una intervención de Gustavo Steinman. Gustavo Steinman había sido su director de tesis, tenía ahí su discípulo, y dice, la evidencia que encontró el señor Caidel de una conexión entre las montañas del Cabo y las montañas al este de Argentina han sido muy importantes porque encuentra el tercer puente continental que une a través del Atlántico África con América del Sur. Este nuevo puente se agrega al puente que había en el Atlántico Norte y que le está demostrando que en el Pérmico, ese conglomerado glacial que describe Caidel, se continuaba en la región de Sudáfrica. Como ustedes ven, esa interpretación que hace Steinman del trabajo de Caidel está englobada, está dentro de la teoría de los puentes continentales. Sin embargo, vamos a ver que Caidel no pensaba así, porque poco tiempo después, cuando escribe finalmente con más detalle el resultado de sus observaciones, explicita claramente qué es lo que él interpretaba. Aquí vemos la sección de Hautal, que está en la parte superior, en esta parte, y en la parte inferior es una mucho más precisa y minuciosa interpretación desde el Cerro Tres Picos hasta la Sierra de Pillahuinco que hace Caidel en su visita y publica en 1913. Hay un adelanto muy importante entre una interpretación y la otra. Ese adelanto se produce porque Caidel reconoce que todas estas secuencias del Paleozoico inferior de cuarcitas se depositaban por encima de granitos mucho más viejos. A esta interpretación de Caidel quedó muy entusiasmado Gustavo Steinman con ese trabajo, y al año siguiente de aparecer publicada, pues las actas aparecieron publicadas en 1914, en la revista Geologische Rundschau, que era el órgano de la Sociedad Geológica Alemana, hace una serie de comentarios sobre el reciente Congreso de Toronto. Y destaca como una de las cosas más importantes que se encontró en el Congreso de Toronto, que en ese congreso Caidel nuevamente mostró que el sur de Buenos Aires, su construcción e historia, debe considerarse como una contraparte de las montañas del Cabo y todas sus posibles continuaciones. Entonces, vuelve a remarcar la correlación que hace Caidel con el sistema del Cabo. Si bien Steinman era un fanático en ese momento de los puentes continentales y dijo, felicitaciones Caidel por haber encontrado un nuevo puente, hubo personas que no pensaban eso y lo interpretaron de otra forma. Caidel seguía insistiendo, hizo su trabajo más importante, Cierra la Ventana, sobre la geología de las sierras de la provincia de Buenos Aires y sus relaciones con las montañas del sur de África y los Andes. En este trabajo, con mucho más detalle, ya propuso directamente que el sistema de Ventania estuvo en contacto con el sistema del Cabo. Aquí ven una foto muy bonita de las cuarcitas del Cerro La Postá, que nuevamente muestran esa continua vergencia que caracteriza la deformación paleozoica que tenemos en Sierra de la Ventana, con vergencia hacia el noreste. ¿Qué pasó? Esa era una historia que iba independiente de otra. En 1912 había editado un meteorólogo, un científico que se llama Alfred Wegener, su primer libro acerca del origen de los continentes. ¿Y cómo me metí yo en esta historia? Bueno, la culpa la tiene Diego Paul, que me acercó a este libro, que se llama Alfred Wegener, un libro de 675 páginas, sobre, el título era La biografía definitiva de Alfred Wegener. Y después de leer el libro tomé conciencia de que no iba a ser la biografía definitiva, porque en ese libro ni siquiera hablaba del aporte que hizo a la teoría de la deriva continental los geólogos del hemisferio sur. Menciona muy a la pasada a Dutoit, y a Caidel lo ignora completamente. Entonces, después de leer ese libro dije, no, tenemos que realmente resarcir o incluir dentro de esa historia el aporte de Caidel. Ustedes ven la pinta que tenía Alfred Wegener, a quienes lo conocieron decía que era una persona muy rara en la forma de expresarse, quizá dentro de la comunidad geológica no fue bien recibido, porque básicamente Alfred Wegener era un meteorólogo.
era yerno de Köppen, uno de los más grandes meteorólogos que tuvo en el principio de la década del 20 a nivel global, fue un referente. El sistema de clasificación climática de Köppen es el que se usó durante muchos años y se sigue usando en nuestro país, y era un tipo con sólidos conocimientos de meteorología. Y publicó este libro sobre el origen de los continentes y océanos. Para decir muy brevemente en qué consistía ese libro estaba basado en que los puentes no se podían hundir. Porque, ¿cuál era la teoría vigente en ese momento? Que las conexiones paleontológicas, climáticas o lo que sea que había entre los diferentes continentes, las hacían a través de puentes. Idea que siguió von Jering, que siguió toda la gente en aquella época, de Steinman hasta los geólogos alemanes de esa época, todos adoptaron que todo era a través de puentes. La idea de Wegener fue muy sencilla. Si el puente estaba formado por rocas siálicas, y las rocas siálicas eran más livianas, menos densas que las oceánicas, no se podían hundir los puentes en la corteza oceánica, que era mucho más densa. Ese principio, esa idea tan pristina, diría yo, lo llevó a decir, señores, no han existido los puentes. La única forma que tengamos relación entre un continente y el otro es moviendo los continentes. Y ahí nació la teoría de la deriva continental. Ese aporte que hizo Wegener, lo hizo en su primera edición, la edición de 1915, a través de una enjudiosa correlación entre lo que pasaba en América del Norte y pasaba en Europa. Y cuando uno ve las explicaciones y ve qué argumentos tenía, eran correctos, pero eran muy rebuscados, eran muy difíciles de entender y no eran algo así que se convencía a primera vista. Ahora, ¿qué pasó? Justo había terminado de editar y publicar su primera edición, Wegener, que apareció el comentario que hacía Steinman en el Groß-Rundschau. Cuando se enteró lo que había puesto Keidel de la correlación, bueno, dijo, se acabaron las dudas, porque en el primer número, en la primera edición de su libro, él hablaba de que existía cierto paralelismo entre las costas de América del Sur y las costas de África. Y ahora, cuando ve que además del paralelismo de la costa, había todo un cinturón montañoso que continuaba de un lado al otro, realmente se entusiasmó con la idea de Wegener. Y uno toma conciencia de que se entusiasmó, porque ya en la segunda edición del libro de Wegener, de 1920, hay un capítulo del libro que dice Consideraciones geológicas. Y dice, a partir de los estudios de Hans Keidel de 1913 y 1916, bueno, y ahí básicamente se basa exclusivamente en Keidel, para decir que había una continuidad en la historia geológica, en las rocas, en las glaciaciones, en todo eso, como el primer y más importante argumento que él tenía de la deriva continental. En el año 1920 hace la segunda edición, la tercera edición publicada en 1922 es muy similar a la primera, pero amplía aún más todavía los aportes de Keidel a ese conocimiento. Veamos qué importancia tuvo eso. Y esto está sacado de la cuarta edición, la edición en inglés, que dice, en las sierras vallas de la provincia de Buenos Aires, particularmente en las sierras del sur, se encuentra una sucesión de capas que son exactamente iguales a las del Cape System, en Sudáfrica. Y lo cita Keidel por eso, dice. Hay una fuerte discordancia angular muy importante. La sección inferior está en una ingresión marina devónica, que tiene fósiles característicos, que marca la culminación de una transgresión muy importante, de otra más reciente, y a su vez esos aparecen conglomerados en el Paleozoico superior, que están en discordancia encima del devónico, de acuerdo a Keidel, y que correspondería a una glaciación que se encuentra perfectamente visible en el Cape Town. Entonces, de golpe tenía este profesor de meteorología un montón de argumentos mucho más sólidos que los anteriores para decir, señores, esos continentes estuvieron juntos y de alguna forma se han roto y han empezado a derivar. Cuando habla de la glaciación del Paleozoico superior, tiene tres trabajos. El de Rogers, que hablaba sobre las telitas del Duaica en Sudáfrica, y a su vez utiliza las correlaciones que hizo Keidel, tanto en el año 1913 como en la de 1916,
para extender esa glaciación al resto de América del Sur y unirla en ese continente del Gondwana. Esas glaciaciones se conocían en la India, se conocían en otros sectores como en Australia, pero siempre se la explicaba a través de puentes. Lo que él hizo, puso todos los continentes juntos, dijo, no señores, hay un casquete glacial que abarca a esos continentes, y agradece la precisa datación de Caidel para poder reconstruir cómo era la forma de ese casquete glacial. La segunda y tercera edición de la teoría de la deriva de los continentes produjo mucho ruido en Norteamérica. Y en Norteamérica había cierta reticencia en aceptar la propuesta o la teoría de deriva continental. Pero ya hacía mucho ruido y decidieron hacer en el American Association of Petroleum Geologists, en el año 28, un simposio sobre el continental drift, o sea, sobre la deriva continental. Ahora, ese simposio fue sanguinario. ¿Por qué? Buscaron los mejores especialistas de su época, Schuster en estratigrafía, Washington en petrología, Jeffrey en geofísica, Chamberlain en la parte glacial, y lo invitaron a Wegener a exponer su teoría. ¿Qué pasó? A pesar que lo decía era correcto, cada cosa que dijo Wegener fue contrastada con una fuerte discusión y, por ejemplo, Chamberlain decía, si usted describe así un depósito glaciar, no tiene idea de lo que es un glaciar. Porque Chamberlain era el que había reconstruido todas las glaciaciones del norte de América del Norte y era un especialista en depósitos glaciarios, y al escuchar a un especialista en ciencia de la atmósfera hablar de rocas, decía, no, está lleno de imprecisiones, eso no es correcto, tengo dudas realmente si eso realmente son depósitos glaciares. Cuando habló de la correlación entre el devónico y el carbonífero, entre Sierra de la Ventana y Sudáfrica, Schuster, padre de la estratigrafía moderna, gran profesor en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, dijo, no, mire, esas correlaciones no son bien hechas, no tienen toda la metodología necesaria para estar seguro de lo que está hablando. Bueno, y así uno por uno, algunas cosas que decía correctas, Wegener demostraron que no era así, y otras que eran incorrectas le demostraron que eran errores. Por ejemplo, Wegener decía en ese momento que los basaltos que aparecían en la Patagonia eran similares a los basaltos de África, los basaltos de Paraná. En realidad, los basaltos de Paraná y África sí son similares, de las mismas características, pero él decía que se podían correlacionar con los de la Patagonia, que eran mucho más jóvenes. Ahí Washington, que era el profesor de petrología, el que introdujo en Estados Unidos el uso del microscopio en la petrografía, le dijo, señores, no pueden correlacionar porque los basaltos que usted está hablando en la Patagonia son basaltos toleíticos. Y en realidad era una sumatoria de errores, porque no tenían la misma edad, pero tampoco eran toleíticos. La idea de que eran toleíticos porque tenía una muestra que había llegado a Washington, de la zona de Balmaceda, donde sí hay unos basaltos toleíticos, pero el 99,99% de los basaltos son alcalinos, o sea que ese no era el problema principal. Bueno, terminó acabando con toda la teoría de deriva continental Jeffrey. ¿Y por qué terminó acabando con todo eso? Porque Jeffrey le preguntó a Wegener, ¿y por dónde se desplazan los continentes? Dijo, bueno, la única discontinuidad que se conocía era la de Morovicil. Entonces Jeffrey le demostró que era absolutamente imposible desplazar los continentes a través de la discontinuidad de Morovicil. ¿Por qué? Porque había las grandes variaciones verticales de espesores, que era imposible pasar de 60, 50 kilómetros a 20, a 30 y hacer desplazar con la fricción que había. Era un disparate total. Conclusión, fue tan fuerte eso que le pusieron, la mataron a la pobre deriva continental. Porque básicamente, como decimos ahora, era una historia de chantas que no conocían con precisión la geología los que postulaban eso. Y aquí viene un mérito muy importante de Wegener, porque consciente que lo que decía él era correcto, no se doblegó por el resultado de este simposio de la deriva continental. Estados Unidos, el hemisferio norte, diría Europa, pero principalmente Norteamérica, durante casi del año 28-29 hasta el 59, casi por 30 años, no hablaba de la deriva de los continentes porque decía que era una cosa absolutamente incorrecta, era este loco de Wegener, un meteorólogo que no sabía nada de geología, que había propuesto eso.
Entonces, chapeau, mi reconocimiento a Wegener, porque no se dio por derrotado en eso, sino que inició su tercera campaña a Groenlandia. ¿Por qué iba a Groenlandia? Porque él tenía la teoría, o la hipótesis más que teoría, de que Groenlandia se había separado de Europa en el Oligoceno y que los kilómetros que había recorrido indicaban que la velocidad de traslación de Groenlandia era superior a varios centímetros por año, si se hubiera separado el Oligoceno. Entonces, él decía, si es de centímetros por año, voy a ir al centro de Groenlandia, voy a hacer una serie de determinaciones astronómicas, y dejó pasar varios años entre unas y las otras, y en el año 30, en su tercera campaña, iba a poder demostrar, si era cierto que se movía a centímetros por año, de que Australia se había separado y había llegado recién, y todavía está en ese movimiento, para adosarse finalmente al resto de Norteamérica. Hizo una gran expedición, los detalles de la expedición son extraordinarios, googleenlo, que realmente son fantásticos. Llevó caballos, llevó un montón de cosas para ver si podía andar en el medio del hielo, una serie de caballos especiales que usaban en el norte de Europa. Bueno, hizo de todo para llegar a medirlo. Infelizmente falleció en ese intento, murió congelado en Groenlandia, y por una parte, yo diría así, dolorosamente mejor que se haya muerto congelado, porque el movimiento que tenía Groenlandia no era de centímetros por año, era apenas de unos pocos milímetros por año, que los sistemas geodésicos de aquel entonces no le hubieran permitido medir. Entonces, se murió, la teoría siguió viviendo, pero siguió viviendo en otros, ya no en Wegener, sino en los seguidores de él. Y él justo antes de irse, antes de hacer esta expedición, había editado la cuarta edición de 1929, y en esta cuarta edición entra un nuevo jugador a apoyar las teorías de Wegener. Ese nuevo jugador fue Dutoit. Y con los argumentos de Dutoit permite reforzar las ideas de Kay. Y en esta cuarta edición habla propiedades de los Gondwanides como una cadena montañosa del Paleozoico superior que iba de América del Sur hasta África. Realmente Dutoit fue el seguidor, se puede decir, de las teorías de él. Pero quiero rescatarlo también a Kayder en esos seguidores. ¿Por qué? Cuando uno empieza a analizar la formación que tuvo Kayder y la compara con la de Dutoit, hay varios hechos que me llamaron profundamente la atención. Los dos van a estudiar, uno estudia en Berlín 3 años en la Academia de Minas de Berlín, se recibe en 1899, luego se traslada a Freiburg, Kayder, para estudiar con Gustav Steinmann, y se recibe de doctor en 1904. Se recibió en 1904 porque hizo 2 años una exploración muy importante en lugares muy poco conocidos, remotos del Tien Shan, lo que ahora es China, y los estudios que hizo en el Tien Shan me permitieron hacer una excelente tesis doctoral, especialmente con resultados de los depósitos carboníferos y su reconocimiento y su desarrollo areal y su correlación con el mundo. Aquí ustedes ven la Universidad de Berlín y la Universidad de Freiburg en aquel entonces, y cuando comparamos esos estudios que hizo Kayder, vemos que son similares también a los que hizo Dutoit. Dutoit los hizo en Gran Bretaña, estudió primero en Cape Town y después fue a Glasgow, en Escocia. Se recibió en 1899 de ingeniero de minas, estudio similar al que había realizado Kayder. Hizo su doctorado en 1901 en el Royal College of Science of London, y aquí vemos las dos universidades donde estudiaron ambos. Y a mí lo que me sorprendió, que Dutoit era solo 5 meses más joven que Kayder. Y los dos fueron a estudiar al mismo momento, se recibieron en 1899. La única pequeña diferencia era que Kayder hizo 2 años de campaña en el Tien Shan para hacer su doctorado, que no lo necesitó hacer Dutoit para recibirse en Londres. O sea, hay una pequeña diferencia de cuando se recibió uno y otro. Pero a partir de ahí, su vida y su trabajo llevan caminos muy interesantes para converger finalmente en su teoría acerca de la correlación que había entre África y América del Sur. Kayder, como había dicho anteriormente, fue profesor por varias décadas y enseñó continuamente los conceptos de la deriva continental. Y es más, yo casi me atrevería a decir que ni siquiera se enteró de que había habido, o si
no le prestó atención a ese simposio del año 29 porque él siguió enseñando la deriva continental como si nada pasase. Dutoit, que había estado en el simposio, no pudo convencer a nadie tampoco de la teoría, pero dedicó el resto de su vida a empujar a la deriva continental. Y veamos ahora esto. Caide, cuando llegó a la Argentina, trabajó en el Servicio Geológico Nacional, hizo numerosas campañas por todo el norte del país, la parte central, la parte de la Patagonia, pero tuvo siempre un cuidado muy especial, una dedicación muy intensa a lo que es la Sierra de la Ventana. Formó numerosos discípulos, entre ellos siempre destaco a Harrington, que fue quien tomó la posta de Caide en sus estudios de Sierra de la Ventana. Y acá quiero hacer una aclaración que fue también otro de los motivos de hacer este trabajo, y es que siempre se atribuyó los gondwanides a Dutoit, como diciendo que Dutoit escribió toda su obra en inglés, el mismo Wegener, cuando habla de los gondwanides, los cita a Dutoit, y yo diría que toda la literatura sajona describe a Dutoit como el padre de los gondwanides. Pero sin embargo no queda absolutamente ninguna duda que la primera vez que se utiliza este término de gondwanides lo hace Caide en el año 1922. Y él dice: el sistema de plegamiento que abarca las sierras de la Ventana en la provincia de Buenos Aires y las montañas del sistema del Cabo en Sudáfrica, al que designaré incluso a la parte homóloga de Sudáfrica como gondwanides. No queda ninguna duda de que él estaba refiriendo a un sistema montañoso que nacía en América del Sur y continuaba en Sudáfrica. Y agrega todavía: en relaciones a estos últimos, entre Sudamérica y África, las relaciones paleográficas son muy antiguas y tan estrechas que no consienten la acepción de la permanencia del océano Atlántico, particularmente en los tiempos pérmicos y triásicos. Las masas de tierra de ambos continentes aparecen unidas en gran extensión. Esto lo publica en el Boletín de la Academia Nacional de Ciencias. Es la primera vez que se utiliza el término de gondwanides, propuesto realmente por Caide. Ahora, ¿qué hacía Dutoit mientras tanto? Dutoit trabajaba en el Servicio Geológico de Sudáfrica, que era conocido como la Cape Geological Commission, y esa Cape Geological Commission pasa a llamarse Union Geological Survey, o sea, el Servicio Geológico de la Unión, y trabajó largos años en ese servicio geológico. Aquí lo vemos en una de sus campañas, una carreta. Aquí se ve a Caide sentado con su señora, y aquí lo vemos todavía en una carreta tirada por unos cuantos burros, con su señora y su familia, que llevaba en estas carretas, con los cuales atravesó casi toda la cuenca del Carro, casi todo el sistema del Cabo, levantó numerosas hojas, hizo, digamos, una serie de estudios fundamentales a la geología de Sudáfrica. En los últimos años, una vez jubilado, pasa a trabajar en una compañía minera, y se radica en la ciudad del Cabo. En la Jagger Library Repository estaban todavía sus libretas de campaña, tanto de la primera época de 1913 a 1919, como su viaje a la Argentina. Aquí Martín de Witt me había pasado una serie de copias de las libretas primeras, donde él trabajaba todavía para el Servicio Geológico, y como ustedes ven, es una persona muy, muy detallista, ponía hora de la observación, día de la observación, o sea, en aquel tiempo esa era la base de una buena observación geológica. Posiblemente gran parte de esto se ha perdido con el incendio. Trabajó también en el Servicio Geológico, hizo varios cuadrantes del Servicio Geológico, que ven mapas del sistema del Carro, del sistema del Cape Town, aquí unas secciones estructurales realizadas por él. Básicamente dedicó toda su vida profesional a conocer la geología de Sudáfrica. Y a partir del año 21, él también empieza siguiendo las ideas de Wegener, a tratar de reconstruir ese Gondwana. Y aquí vemos el primer intento de reconstrucción del Gondwana a través de los depósitos glaciarios. Todavía hay muchas imprecisiones en esa correlación, pero sí, en el grueso de esa interpretación está la existencia de un casquete glaciar que desde la India llegaba hasta Sierra de la Ventana.
Al reconstruir esto, menciona los trabajos de Keidel, se basa en Keidel para ver la parte sudamericana, y eso despierta en él la inquietud de venir a visitar estas tierras y ver qué podía ver correlacionando lo que él sabía de Sudáfrica con lo que aparecía aquí en el sistema de la ventana. Él estaba muy influenciado por lo que se llamaba el Baker Fit. Baker en 1911 había hecho famoso el nuevo globo terráqueo que existía durante el Paleozoico con la unión de todos los continentes de esta forma. En realidad, él hizo famoso esta reconstrucción, pero esta reconstrucción venía de Schneider, que en 1855 fue el primero en juntar los continentes de una forma muy parecida a la que aparece en este globo terráqueo. Pero la diferencia es que Schneider lo propuso, lo publicó, y la publicación quedó guardada en aquel de una biblioteca y nunca más nadie se enteró muchos años después de que Schneider había hecho esa interpretación. En cambio, Baker lo publicó en la Academia de Ciencias de Michigan, y como profesor, en cuanta oportunidad tuvo, hablaba de la reconstrucción que él hacía y que se conoció con el Baker Fit. Eso llegó a Sudáfrica y fue utilizado por Dutoit para mejorar la reconstrucción de los continentes y correlacionarlo las cosas a ambos lados del océano. Después de ese trabajo de Carboniferous Glaciation of South Africa, que mencioné que es el primer intento de él de conectar las glaciaciones gondwanánicas, Dutoit presenta un pedido de funding, o sea, un pedido de subsidio a la institución Carnegie en Washington, y que le conceden un subsidio muy importante que le permite visitar durante 5 meses América del Sur. Y ahí, con todo lo que había aprendido de los Gondwana y de Keidel, viene a América del Sur para ver si podía cotejar en el campo, en el terreno, lo que describía Keidel. Y así se inicia, a través de ese subsidio, su primera visita y última visita a América del Sur, y hay una libreta entera del año 1923 dedicada a sus notas de sus experiencias en Brasil, Uruguay y Argentina. Primero fue a Brasil. En Brasil visitó los depósitos del Paleozoico superior, tomó conciencia de la existencia del basalto de Paraná, fue después a Uruguay. En Uruguay, la Dirección de Minas de Uruguay le brindó todo su apoyo. Estuvo visitando la zona de Tacuarembó y otros sectores de Uruguay, y finalmente llega en abril de 1923 a la Argentina. Y cuando llega a la Argentina, en su libreta, había escrito, ya antes de viajar, tomar contacto con Keidel. O sea, venía básicamente a discutir con Keidel, ver con él qué correlaciones había, cómo se podía entender y comparar y correlacionar lo que era el sistema de la ventana con el sistema del cabo. Continuamente en su libreta está Keidel, o sea, continuamente estaba homologando, tratando de comparar las observaciones de uno con el otro. Infelizmente Keidel no lo pudo acompañar a la Sierra de la Ventana, y que lo acompañó en todo su viaje a América del Sur fue Augusto Tapia, un geólogo del Servicio Geológico Nacional. Justo ocurrió que cuando llegó Dutoit a la Argentina, Keidel se había jubilado del Servicio Geológico. No he podido saber, he leído de todo, pero no pude constatar de que Keidel y Dutoit se hayan encontrado. Sí, sabemos perfectamente por sus memorias y sus notas de campo que siguió paso a paso lo que había descrito Keidel en sus trabajos, tanto del año 13 como del año 16. Aquí lo vemos en una foto de la famosa Hollada Verde, viendo los depósitos glaciarios de la Hollada Verde que menciona Keidel y describe Keidel, y de ahí recorrió gran parte de Argentina, llegó hasta el norte de la cordillera frontal, visitó la zona del río Mendoza, llegó a la cordillera principal, toda una serie de observaciones que han permanecido inéditas de Dutoit. Y aquí nuevamente vamos a entrar a ver algunos detalles de qué es lo que le preocupaba de la descripción de Sierra de la Ventana de Keidel. Cuando él visita esto, primeramente quería ver las evidencias que tenía de esos conglomerados para ver si eran glaciarios o no eran glaciarios, y si estaban en discordancia o no con los depósitos marinos del Devónico. Aquí en su libreta hace una excelente anotación de la estructura de diversos sectores de la Sierra de la Ventana, coincide con la vergencia, coincide con las descripciones hechas por Keidel, saca numerosas muestras
para después analizar en el laboratorio las diferentes rocas. Y una de las cosas más importantes que dice la libreta, dice, he encontrado, como Keidel explica, debajo de estos depósitos, los conglomerados glaciares que representan un gap en la sucesión y una discordancia entre el Devónico y los depósitos del Gondwana. Esa discordancia, básicamente, entre los depósitos glaciarios y los depósitos altamente plegados que tenemos en la Sierra de Curomalal y la Sierra de la Ventana misma. O sea, corrobora esa interpretación que hizo Keidel, no solamente corrobora la interpretación, sino también, que es muy importante, describe que hay conglomerados por encima, en discordancia, que él atribuye al Cretácico, que actualmente sabemos que son cretácicos, y que marcarían que todo este plegamiento que estamos observando entre el conglomerado rojo y las secuencias plegadas indica que el plegamiento era pospérmico y precretácico. Cuando termina el viaje, realiza su famosa publicación, que era un compromiso que tenía con la Carnegie Institution, donde habla de la Geological Comparison of South America with South Africa. Ese trabajo del año 27 fue liminar, fue la primera vez donde pone una gran cantidad de evidencia. Por primera vez habla de los gondwánides, y esos gondwánides que le permiten, a través de las apreciaciones que hizo Keidel, ver la importancia que tenían a nivel intracontinental e intercontinental. Eso fue digamos, la introducción a su gran obra, la obra que todo el mundo recuerda. Aquellos que conservan la biblioteca de acá de Buenos Aires, les recomiendo, vayan a la biblioteca, ojeen este libro, léanlo, que es realmente muy importante, que se llaman Our Wandering Continents, nuestros continentes a la deriva. Este libro lo publica en 1937, y en ese libro realmente, dedicado a Alfred Wegener, que se había muerto en el año 30, no solamente correlaciona con América del Sur, sino con la India, con Australia, realmente pone en valor la deriva de los continentes de Wegener. En ese libro también es importante que, como él había estado en el simposio de la IPG del año 21, trata de refutar las cosas que se dijeron en ese simposio. Y también se alimenta en ese libro de un montón de observaciones que había hecho Harrington. Hay un trabajo de Keidel y Harrington sobre la flora de Glossopteris, donde utiliza la flora de Glossopteris y su valor de correlación intercontinental para tener un argumento más de la importancia de esas tierras comunes que había en el Pérmico entre lo que era la Sierra de la Ventana y lo que era el sistema del Cabo, y lo que también aparecía en la India y otras regiones del continente del Gondwana. También en ese trabajo compara los clastos que había descrito en la tirita Sauce Grande Keidel con los que él mismo había recolectado, esos clastos pentagonales típicos de depósitos glaciarios, con las mismas estrellas, las mismas características. Yo diría, hasta son mejores los de Keidel que los de Dutoit, pero no hay ninguna duda que estamos hablando de depósitos glaciarios, interpretación que había sido puesta en duda en el simposio del año 29. Y a raíz basado en Keidel, en ese trabajo, habla de los gondwánides, y habla de cuál era el Fort Deep, o sea, el antepaís de los gondwánides, de esa gran deformación, y cuál era el foreland que había tenido esas montañas gondwánicas. Entonces, a partir de este trabajo se populariza el término gondwánide, todo el mundo de habla inglesa empieza a hablar de los gondwánides, y todo el mundo empieza a hablar de los gondwánides de Dutoit. Solo que Keidel fue que propuso ese nombre. Él corrobora también la clásica vergencia hacia el noreste, es una vergencia dominante, que ve un hermoso ejemplo de esa deformación en Sierra de la Ventana, que es similar a la que presenta el sistema del Cabo. En ese trabajo del año 37 también propone la Cape Syntaxis. La sintaxis era una variación en el rumbo que tienen las cadenas orogénicas, y él veía, acá descrito en el sur de Sudáfrica por Dutoit, de que la cadena era este-oeste, pero justo en la ciudad del Cabo, lo que era el Cape Hope, hay una virigación, o hay una importante variación casi a 90 grados, que él llamó la Cape Syntaxis,
que interrumpían su conexión con lo que era el sistema de las ventanas. Él marca el sistema de la ventana, que es línea de puntos, cómo sería la unión hipotética y cómo sería el Cape Syntactic que va hacia el norte. Tuvieron que pasar unos cuantos años hasta la tesis de Pangaro en 2007, donde décadas después, mérito de la tesis de Pangaro, Francisco Pangaro, un alumno de Buenos Aires, publica en el año 2012 parte de su tesis donde dice, acá está la Cape Sintaxis, la une con otra sintaxis que fue descrita después en Sudáfrica, que es la Gariep sintaxis, y él encuentra de que en el sistema de la ventana, en la parte del offshore, también tenía una sintaxis que se desplaza como 200 kilómetros al norte y que permite unir todo el sistema orogénico como una sola cadena montañosa. Fíjese que la interpretación que hace Dutoit, había línea de punto, no sabía cómo hacer con la sintaxis del Cape. Este problema, esta dificultad que había para correlacionarla, la soluciona Pangaro con su correlación entre el sistema de ventana a través de la sintaxis del Colorado, de Clark-Mekong, no, del Colorado, perdón, y la sintaxis del Cape y de Gariep que tenemos en Sudáfrica. A partir de esa correlación se despejaron las últimas dudas que había con respecto a la correcta y precisa correlación entre el sistema del Cabo y el sistema del Cape o del Cabo y del sistema de ventana. Bueno, Dutoit, entre otras cosas, hizo las primeras 2 ediciones de la Geología de Sudáfrica y se murió en el año 1947 cuando estaba terminando la 3ª edición de la Geología de Sudáfrica. Dutoit se convirtió en uno de los geólogos más importantes de Sudáfrica y todos los años tienen su Alex Dutoit Memorial Lectures a partir de 1949 en homenaje a Dutoit. No solamente eso, sino que Dutoit fue el primer geólogo africano aceptado como Fellow de la Royal Geological Society en el año 45 años después de su muerte. Aquí tenemos la carta donde la Sociedad Geológica de Londres, una de las sociedades más antiguas de Inglaterra, lo nombra Fellow de la sociedad, Honorary Fellow de la sociedad, que era una distinción muy importante que se le dieron a Dutoit. Recién en el año 95 la comunidad sudafricana tomó conciencia de que el verdadero padre de los gondwanides no era Dutoit, sino era Keidel, y Tankar, un geólogo sudafricano que editó el libro de la Petroleum Basin of South America, conocido en la jerga como la Gondwana Basin of South America, Tankar finalmente reconoce y le dedica el libro a Keidel como el padre de los gondwanides y de la teoría de correlación entre ambos continentes, teoría que durante muchos años predicó Horacio Harrington. Algún día les hablaré acerca de las interesantes historias sobre Harrington y la teoría de la deriva de los continentes, pero ya casi no me queda tiempo. Así que en las conclusiones quiero decir que a pesar de que la mayoría de los autores ingleses atribuyeron el desarrollo de la cadena montañosa pérmica del Gondwana a Dutoit, hoy día hay un reconocimiento universal que ese término fue acuñado por Keidel y que fue el primero que reconoció a esas alineaciones orogénicas, tanto en América del Sur como en Sudáfrica, por sus características similares. También hay que reconocer que la hipótesis sobre la deriva de los continentes cobró fuerza en su 2ª edición, cuando Wegener empieza a utilizar los argumentos de Keidel para fundamentar la deriva de los continentes. Entonces, con esto termino y quiero rendir un póstumo homenaje tanto a Keidel como a Dutoit y sin duda a Wegener, porque entre los 3 llevaron adelante la teoría de la deriva de los continentes. Esto es lo que quería contarles. Si hay alguna pregunta o si hay alguna inquietud o comentario, encantado de poder darle curso. Bueno, Héctor, muchas gracias por la charla. Muchas gracias por traernos esta entretenida revisión histórica, realizando la obra de Keidel y las evidencias que vienen desde latitudes australes.
Así que vamos a mirar en el chat de YouTube si hay algunas inquietudes. Bueno, Matías Guilione dice, gracias por la presentación, una excelente combinación de geología e historia. Cristina Mazarik dice, como siempre, excelente y brillante charla, gracias. Clara Lamberti dice, muchas gracias por la charla, muy interesante. Marcos Asensio tiene una pregunta y él dice, ¿Keidel y Grueber fueron coetáneos en sus tesis en China? Muy buena pregunta. Lo que ocurre es que Steinman trabajaba en Tianshan y lo mandó a Keidel, que trabajó en el año 1902-1903 en Tianshan. Y como seguía preocupado Steinman por el Tianshan, una década después, cuando llega Grueber a hacer el doctorado con él, también lo manda al Tianshan. Y yo diría que la comunión que hay entre Grueber y Keidel, aparte de tener el mismo director de tesis, es que los dos tenían una profunda experiencia en el Tianshan. Grueber la pasó peor que Keidel, porque cuando fue Keidel hizo los estudios, vino, sacó sus publicaciones. Cuando estuvo Grueber en esa zona, había las revoluciones de los turquestanos, fue herido, digamos, una historia muy interesante Grueber para poder salir del Tianshan, y se tuvo que casar con una princesa turquestana para poder salir de ahí, y salió disfrazado en una comitiva de casorio, digamos, digamos, de la boda, que le permitió salir de esa zona. O sea que tuvo interrumpidos sus estudios en Tianshan, quizás no fueron tan importantes, pero también publicó sobre el Tianshan. Y si miramos el departamento de geología, por ahí el aula de introducción, ahí está medio perdida, una hermosa vista panorámica de la zona donde estuvo trabajando Grueber, que también tiene interesantes aportes en el Tianshan. Entonces, la respuesta es, no fueron al mismo tiempo, hay como más de 10 años de diferencia entre uno y el otro, pero los dos tenían ese conocimiento, esa pasión compartida de haber estudiado en el Tianshan. Perdón, último comentario. Tuvimos oportunidad muchos años después de Grueber de ir al Tianshan, fuimos con Tomás Zapata, y los dos quedamos sorprendidos al ver las similitudes que tiene las zonas áridas del Tianshan con sus depósitos siderogénicos, con sus depósitos terciarios, con lo que es San Juan, con lo que es parte de Mendoza. O sea que estoy seguro que tanto Grueber como Keidel, cuando empezaron a trabajar en Argentina, en esas zonas áridas muy similares al Tianshan, se habrán recordado de sus trabajos anteriores en esa zona tan difícil de trabajar como era el Tianshan. Sí. Bueno, seguimos leyendo el chat. Hay muchas felicitaciones por parte de Jorge Rabasa, por parte de Bruce Cover, por parte de Lucas Martín Fenel, Silvio Casadillo, Ricardo Garderogoglio, Ernesto Cristalini, Javier Palacios dice, maravillosa charla, gracias por recuperar y compartir tanta información que lamentablemente se va perdiendo. Alejandro Bertín también saluda, Graciela Bujovich, Juan Pablo Ariza, José Luis Fernández y demás. Acá tenemos una consulta por parte de Gonzalo Ronda. Dice, muchas gracias, Víctor. ¿Es tan evidente la contracción en el sistema del Cabo como en la Sierra de la Ventana? En general, en fotos se ve una secuencia subhorizontal en Ciudad del Cabo. Bueno, cuando uno va a Ciudad del Cabo, ve la parte horizontal de los estratos, pero apenas se mete uno en la sierra, hay zonas muy, muy plegadas, tan plegadas como en Argentina. La diferencia es que cuando uno pone en escala lo que es Sierra de la Ventana con el sistema del Cabo es 10 veces más grande, la cosa es fuera de escala. La ventana es un pedacito arrugado del sistema del Cabo, o sea, muy pequeño. Ahora, el inconveniente que tiene el sistema del Cabo, que fue afectado por fallamiento normal, muy afectado. Entonces, el fallamiento normal ha desglosado las diferentes unidades plegadas y es realmente un rompecabezas muy difícil de hacer. Uno puede observar en sectores un plegamiento muy intenso, cortado por falla normal, y sectores no deformados. Entonces, no es como Sierra de la Ventana que se plegó y quedó todo apretadito ahí. Lo invito a la ronda de que tome a escala Sierra de la Ventana, la ponga en Ciudad del Cabo en un mapa de la escala y se va a dar cuenta lo pequeñito que es. Y eso lo discutíamos con Martín de Witt, porque él decía, el sistema de Ventana es una pequeña arruguita que quedó de lo extenso, enorme, gigantesco sistema del Cabo. Yo no lo podía creer, tomamos un mapa a la misma escala, estuve viendo los mapas, viendo el plegamiento,
Realmente la emergencia es similar, el estilo es similar, pero es una cosa muy menor comparado a lo que es el sistema del Cabo Ventaña en Argentina. Bien, seguimos, Víctor. Francisco Hervé dice, gracias, Víctor, por tanta ciencia, tanta cultura. Lucía Sagripanti dice, siempre es un placer escucharte, Víctor. Marcos Asensio dice que quiere escuchar la historia de Grueber. Eh, Acá tenemos otra pregunta por parte de Javier Mucio. ¿En qué fecha se mapeó el lecho del Atlántico y se confirmaron todos los datos inferidos? Bueno, la pregunta es difícil, porque en realidad Argentina de hace muchos años, especialmente cuando el doctor Lester era director de exploración de YPF, en la década del 60 se empezaron a hacer los primeros estudios sobre, básicamente consistían en algunas sísmicas preliminares y la ubicación de algunos pozos, y empezó a esbozarse, digamos, el conocimiento de la plataforma continental argentina. El primer estudio complexivo lo presenta Lesta, Turek y Mainardi, si no me falla la memoria, que está en uno de los congresos geológicos argentinos. Pero tenemos que esperar, yo diría, hasta el año 96, a la primera síntesis sobre la plataforma continental que hicimos con Mateo Turek, donde cuenca por cuenca se estudia cada una de estas regiones. Se estudian todas las cuencas, se hace un análisis general de la evolución de la plataforma continental sobre base de lo que había hecho la exploración petrolera en los 2 últimos años, durante el 70 y el 80. Pero sin embargo, las líneas sísmicas nuevas, las que son utilizadas por Pángaro, son toda una serie de líneas sísmicas que hicieron en la década del 90 y principios del año 2000, donde a raíz del interés que había despertado nuevamente la plataforma continental, hubo toda una serie de nuevos estudios de exploración, y hay líneas sísmicas extraordinarias. Todavía, insisto, a Pancho Pángaro, que tiene unas líneas sísmicas de la faja plegada y corrida del sistema de Ventaña en el offshore muy interesantes, que solo se han dado a conocer parcialmente. O sea que no es que cuando empezó, sino que empezó muy lentamente, de la década del 60 hasta nuestros días, y yo diría que el puntapié inicial lo dio Juan José Nájera, quien con su teoría del mar libre, del mar epicontinental, fue el primero que, al observar los pozos de petróleo en Comodoro Rivadavia, él fue eso en la década del 40, observaba que había pozos que producían petróleo en tierra firme, y mar adentro había pozos que también seguían produciendo petróleo. Entonces, él fue el primero que dijo, señores, el continente avanza por debajo de las aguas y llega hasta el margen continental. Y con las primeras batimetrías que había en aquel entonces, creó el concepto de mar epicontinental argentino, que es decir, una plataforma continental que era el límite entre el continente y el océano realmente. Y eso estaba a millas, mar adentro, de lo que era la costa actual. Entonces, con ese puntapié inicial que hizo Nájera, que no solamente lo describió desde el punto de vista geológico, sino que insistió en el Parlamento para que el Congreso decretara la ley donde extiende la plataforma continental, o la Argentina hasta el límite de la plataforma continental, lo que se llamaba en aquel tiempo el mar epicontinental argentino. Desde esa época del año 40 siempre hubo un interés en conocer más, estudiar más ese continente que estaba debajo del agua. Bueno, Augusto Rapalini dice, muy buena charla, Víctor, magníficas evidencias históricas, y qué dolor el incendio de la biblioteca de la Universidad de Cabo. Carlos Costa, Ana Lozada, la señora Marín, Gonzalo Ronda y Carlos Rapela agradecen por la charla. Así que bueno, Víctor, nos hemos quedado sin preguntas en el chat. No, un último comentario. Sí. Últimamente estuve charlando mucho con Pedro Cres, un geólogo de yacimientos petrolíferos fiscales, que heredó la biblioteca del doctor Bohn. Bohn, un geólogo alemán de la época de Grueber, pocos años después de Grueber, que tiene una interesante documentación sobre las relaciones que había entre Keidel y Wegener. O sea que lo invito, que un día lo inviten a que dé una charla sobre la segunda parte de esta historia, y es cómo Wegener y Keidel se interrelacionaron para poder llegar a esta comunión de ideas que tuvieron ambos en la teoría.
Nada más, les agradezco mucho la oportunidad y será hasta la próxima. Bueno, gracias a vos, Víctor. Y bueno, invitamos a los espectadores que nos sigan en las próximas charlas.